Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación para participar en esta espectacular reunión. Quisiera, en efecto, acentuar un punto nada más, y es que soy farmacólogo, lo cual me va a llevar a recorrer algunos terrenos un poco esotéricos con respecto a mecanismos de acción y farmacología de un antibiótico que ustedes conocen bien, que es la claritromicina. Quisiera empezar por hacer un poquito de historia, y con un poco de historia me refiero a saber de dónde sacamos los antibióticos. La enorme mayoría de los antibióticos los sacamos de la tierra, y esto es algo que vale la pena recordar por muchas razones, entre otras porque nos explica el origen de la resistencia. Y algunos de los primeros antibióticos que sacamos de la tierra fueron antibióticos que pues ya casi no usamos, pero que siguen siendo una piedra angular en el tratamiento, por ejemplo, de la tuberculosis, la streptomicina. La streptomicina la descubrió este par de investigadores. Usualmente nos olvidamos de quién la descubrió en realidad, que fue Albert Schatz, porque el que se llevó el premio Nobel y usualmente la lana alrededor del descubrimiento fue Waxman. La fama, este fue un pleito legal que duró décadas, hasta que de hecho Waxman se murió y finalmente también Albert Schatz en 2005. Pero bueno, ellos abrieron la puerta del hallazgo de antibióticos en la tierra, encontrando en esta bacteria, que es Streptomyces griseus, a la bacteria productora del streptomicina. Eso abrió la puerta, insisto, para que se buscara en la tierra la solución a las enfermedades infecciosas, y un grupo de investigadores recibió de la isla de Iloílo en Filipinas una muestra de tierra. Dice la leyenda urbana que una muestra del panteón de Iloílo, y en esa muestra de tierra estaba esta bacteria, que es Saccharopolispora eritrea, que es la productora de esta molécula. Y esta molécula, en su momento, precisamente por ser Iloílo, la isla de donde se obtuvo, se le llamó originalmente iloticina, y luego cambió de nombre a algo que ustedes están más familiarizados, la eritromicina. Y la eritromicina se convirtió entonces en el primer macrólido. La eritromicina es una molécula interesante, no deja de ser una molécula que vale la pena recordar. Esa es la estructura, es un macrólido, le llamamos macrólido por este enorme anillo de 14 miembros. Y la eritromicina tiene una serie de características farmacológicas que, están ahorita puestas en pantalla, pero voy a regresar a ellas en comparación con la molécula que les quiero presentar, no porque sea nueva, sino porque es el tema de esta plática. Y esa otra molécula es la que ustedes ven en pantalla, la claritromicina. Y afortunadamente ya desayunaron, porque si no, mi oferta era ofrecerles el desayuno gratis a quien me dijera cuál es la diferencia entre las dos. Es realmente una diferencia extraordinariamente sutil, si se dan cuenta, o si no se dan cuenta. La única diferencia es que tiene agregado un grupo metilo aquí que no tiene acá. Esa es la única diferencia entre la eritromicina y la claritromicina. Y esto, que pudiera parecer una diferencia totalmente irrelevante, probablemente nada más para generar una patente más, en realidad cambió el perfil farmacológico de la eritromicina. Y si se dan ustedes cuenta, algunas de las cosas, si se dan ustedes cuenta, algunas de las cosas que les pasa a la claritromicina es que pone todo negro. Me pueden poner Fui yo, perdón. Una de las cosas que, no, si me regresan, no me avancen. Me regresan. Ok. No tanto. Si no, vamos a empezar con la ponencia anterior. Ahí vamos. Perdón por los inconvenientes técnicos, pero yo lo que les quería presentar, al final de cuentas, era, pasada la historia de Iloílo, pasada la historia de la eritromicina, llegar finalmente a nuestra molécula, que es la eritromicina, su perfil, la claritromicina, la única diferencia que tiene. Y ahora sí, si no me traiciona este aparato, vamos a ver cuáles son las características farmacológicas. Si se dan cuenta, se incrementa sustancialmente la concentración plasmática. Esto es de fundamental importancia para prácticamente cualquier antibiótico, tener una alta concentración plasmática. Y vamos a ver que esto también se va a reflejar en un incremento en las concentraciones tisulares, y esto lo vamos a ver más adelante. Se incrementa un poquito el tiempo para alcanzar la concentración plasmática, pero se incrementa dramáticamente la vida media. Pasamos de 1.6 horas a 5 a 7 horas, y esto es también una gran ventaja. Y otra ventaja sustancial es que se incrementa de manera dramática el volumen de distribución, y esto garantiza una mayor penetración tisular, una
mayor penetración intracelular, y con este fármaco somos capaces de alcanzar al patógeno intracelular, llámese clamidia, clamidófila, micoplasma, etcétera. Y esto entonces, pues desde luego le da un perfil notable a la claritromicina. Y todo esto por un simple carbono que se le añadió aquí. Y esto pues vale la pena tenerlo en cuenta para tenerlo en perspectiva. ¿Cómo actúa la claritromicina? Esto es una cosa así verdaderamente esotérica. Esto que ven ustedes en café es un ribosoma, esto que ven ustedes en verde es un RNA de transferencia, y aquí está formándose lentamente un péptido. Esta es la síntesis de proteínas a nivel ribosomal, y esto es exactamente lo que entorpece, lo que inhibe los macrólidos como clase. Si cortamos esta molécula macromolécula que es el ribosoma, aquí tenemos al RNA de transferencia añadiendo un último aminoácido, el canal dentro del ribosoma por donde va saliendo el péptido, y esta partecita azul es la cladinosa, uno de los carbohidratos que tiene el macrólido, y si lo vemos este túnel, lo vemos por la vía de entrada, pues aquí tenemos esta molécula en verde es el péptido que está saliendo, y esta molécula en roja es la cladinosa estorbando ese. Ya lo podemos saber con esta resolución, a mí me parece fantástico, es un artículo muy reciente de cómo podemos ver con una altísima resolución qué es lo que están haciendo los macrólidos, qué es lo que está inhibiendo y cómo se está inhibiendo la síntesis de proteínas. Pero bueno, eso es, insisto, esoteria. Vamos un poco más a las cuestiones clínicas que son las que nos importan. Y estas que tienen que ver. Lo primero es el espectro, es una de las piezas angulares de la decisión de qué antibiótico vamos a elegir. Y creo que eso es algo que debemos de tener siempre en cuenta cuando elegimos un antimicrobiano. ¿Qué espectro cubren los macrólidos en general? Bueno, pues esencialmente los gram positivos. ¿Y eso por qué es? Pues porque esta gruesa capa, esta es la membrana celular, digamos que la bacteria está acá abajo, y esta gruesa capa que es la pared celular bacteriana en los gram positivos pues pareciera aquí en este dibujo, no muy afortunado, pero en este dibujo pareciera como que es una capa compacta, es en realidad una enorme red muy abierta, y entonces los macrólidos, pese a ser moléculas de gran tamaño, pueden atravesar esta red porque, como les digo, pues es una red con enormes huecos. Esto que vemos ustedes aquí es lo que llamamos peptidoglucano, o en los libros viejos de microbiología la mureína. Es una red extraordinariamente abierta y el macrólido puede atravesar por estos huecos sin problema. Y entonces, ¿qué espectro tenemos preferencialmente para el lado de los macrólidos? Pues un espectro cargado hacia los gram positivos, Staphylococcus aureus y otros estafilococos, streptopiógenes, el estreptococo beta hemolítico, y el famosísimo neumococo, el causante de poco menos de la mitad de las enfermedades respiratorias adquiridas en la comunidad. ¿Ok? Eso es importante. Por el lado de los gram negativos, la pared es un poco distinta, y además de esta capa que se hace más delgada de peptidoglucano, las bacterias gram negativas tienen una membrana externa de fosfolípidos, es una membrana muy impermeable, y los macrólidos son incapaces de penetrar esta membrana en la gran mayoría de los casos, de modo tal que los macrólidos tienen poca actividad contra las bacterias gram negativas, con algunas notables excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Legionella, Clamidófila, Micoplasma, estos últimos causantes, si se acuerdan, de las neumonías atípicas y de otras enfermedades del tracto respiratorio. Y entonces empezamos a perfilar algo que pareciera como de diseño. Tenemos a Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y a estas bacterias que son, en suma, casi el 100% de la etiología de la infección respiratoria adquirida en la comunidad. Vale la pena decirlo porque, al final de cuentas lo usamos los macrólidos más que nada para la infección respiratoria, pero vale la pena recordarlo. Otro gram negativo que es inhibido por la claritromicina es Helicobacter pylori, y desde luego en la erradicación de Helicobacter pylori la claritromicina juega un papel muy importante. Entonces, este es el espectro, y esto es algo que es muy importante en el momento de seleccionar un antibiótico. Y es tan importante que creo que amerita una primera pregunta. Entonces, no sé cómo funcione este switch para hacer las preguntas, pero esta primera pregunta es: ¿en qué condiciones prefiere usted un antibiótico de amplio espectro? En infecciones polimicrobianas, como por ejemplo un pie diabético, algo que pues muy probablemente estén viendo con más frecuencia conforme se va acentuando la epidemia de diabetes en este país. Cuando se desconoce la etiología y no se puede esperar al laboratorio, estas condiciones de urgencia más que nada hospitalarias, las dos anteriores, o en realidad siempre es mejor un antibiótico de amplio espectro. Entonces no sé si corra esto de las preguntas, si corre, sería muy bueno.
¿No corre? Ahí está. Ok, perfectamente. Entonces, en efecto, si ustedes tienen un antibiótico de amplio espectro, desafortunadamente nos acostumbramos mucho a esta idea de que el antibiótico de amplio espectro es una buena idea, pero es una buena idea solo cuando tenemos una infección polimicrobiana, porque la otra opción sería combinar antimicrobianos, y si uno solo puede hacer el trabajo, ¿para qué hacer combinaciones? Y dos, cuando tengo prisa, cuando mi paciente se está muriendo por una infección de la cual yo no puedo esperar a que el laboratorio me diga la etiología y la susceptibilidad, pues uso el antibiótico del mayor espectro posible. Fuera de ello, como veremos en un momento, el amplio espectro es algo que nos ha venido a más a perjudicar que a beneficiar. Y entonces, si regresamos ahora sí a... Vamos a ver por qué no es tan bueno el amplio espectro. Pensemos en la microbiota, en esta colección de bichos que nos habitan, y nada más les quisiera decir algunas cosas de la microbiota, algo que tradicional y un poco arcaicamente llamamos flora bacteriana. Digo arcaicamente porque eso era de cuando a las bacterias las clasificábamos como plantas, pero eso desde hace como 60 años que las bacterias ya no forman parte del reino vegetal. Entonces, bueno, se le quedó el nombre de flora bacteriana, pero lo que se está imponiendo hoy en día es microbiota. ¿Qué tiene de características interesantes la microbiota? Que desconocemos casi todo al respecto de ella porque más del 90% de los componentes de las bacterias, del tipo de bacterias que nos habitan, nunca los hemos podido cultivar, no sabemos cómo se llaman, nunca les hemos podido dar nombre y tenemos solamente evidencia indirecta, evidencia bioquímica y molecular de que están con nosotros. Fuera de ello no sabemos mucho de ellos. ¿Qué otras cosas sabemos de la microbiota? Pues que es enorme. Estamos hablando de entre 10 y 100 billones, pero no del billón de Estados Unidos, no del billón inglés, que son 1,000 millones, sino estos son auténticos billones castellanos, son millones de millones. Traemos con nosotros 1 kilo de bacterias, ese que no pueden bajar pese a que hagan mucha dieta y ejercicio. Ese kilo es 1 kilo de bacterias que nos acompaña todo el tiempo en todas las superficies colonizables. Y otra característica interesante que vale la pena tenerla en perspectiva es que nosotros en realidad, si nos contaran célula a célula, sumando a la microbiota, en realidad el 90 al 99% de las células que están ustedes viendo aquí frente a ustedes serían bacterianas. O sea, somos más bacterias que personas. Cada uno de nosotros. La microbiota es realmente compleja y van a tener una plática más adelante alrededor de cómo la empezamos a manipular un poco con el asunto de los probióticos. Pero bueno, otra forma de manipularla es precisamente con los antibióticos. Si ustedes tienen que a esta microbiota, que es totalmente inocua, se le suma un patógeno, el que ustedes gusten porque estamos teniendo una enfermedad, pues lo más razonable sería pegarle al patógeno solito. Y esto lo podemos hacer con un antibiótico de espectro estrecho. Y esto es esencialmente la noción, tener algo con mira telescópica que nos va a seleccionar al patógeno. Obviamente, casi nunca lo podemos hacer de manera tan selectiva, pero lo más cercano posible y dañar lo menos posible a la microbiota. Si usamos un antibiótico de espectro estrecho, pues le damos a ese patógeno, lo erradicamos y nuestra microbiota queda lo mejor o lo más posible intacta. ¿Qué pasa si en vez de hacer esto, y por flojera, por ignorancia, por lo que ustedes quieran, casi por inercia, en vez de utilizar un antibiótico de espectro estrecho, usamos el amplio espectro? ¿Qué tiene? No sé. Voy a revisar un libro para ver la etiología de la infección. No, qué flojera. Voy a preguntarle al laboratorio. No, tampoco. Mejor voy a darle un escopetazo. Voy a darle a todo lo que se mueva en este paciente. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese escenario? Pues que sí, los antibióticos tuvieron mucho éxito. Nada más que de vez en cuando dentro de toda esta microbiota había una bacteria resistente. Y cuando le soltamos el escopetazo a esta población mixta bacteriana, pues en efecto matamos al patógeno. Tenemos éxito terapéutico. Pero lo otro que también nos echamos con este tipo de escopetazos es al resto de la microbiota, con una excepción, al bicho resistente. Y lo que le dejamos al bicho resistente es la mesa puesta, todo este espacio, nutrientes, todo lo que estaba ahí para colonizar, pues ahora ya es colonizable. Antes tenía que estar en competencia con el resto de los bichos, ahora ya no, y ahora esta bacteria se multiplica rápidamente y el resto del espacio lo tenemos colonizado por bacterias resistentes. Y esto es algo que lo primerísimo que podemos ver es en estas diarreas asociadas al uso de antibióticos, lo que se conocía antes como colitis pseudomembranosa, pero este es un efecto
en el corto plazo. En el largo plazo tenemos muchísimos más problemas por la proliferación de la resistencia. De ese modo, amplio espectro solo en infecciones polimicrobianas, de modo tal que pueda con un solo antibiótico acabar con la infección, o, como les decía, cuando yo tengo la duda, no sé cuál es el patógeno causal, pero sumado a una urgencia. Si no me apuro, si no hago algo inmediatamente, mi paciente se muere. Y entonces, pues este es un escenario más de sala de terapia intensiva que el escenario del paciente ambulatorio, que bien se puede esperar a que tomemos una decisión un tanto cuanto más inteligente. Ok. ¿Cuáles son las indicaciones de la claritromicina? Pues si tengo a estos patógenos gram positivos y tengo a estos patógenos gram negativos, pues no necesito ni siquiera decirles cuáles son las indicaciones. Estos son los patógenos de la vía respiratoria. Y entonces, pues, ¿en dónde puedo usar claritromicina? En otitis media, faringoamigdalitis, aquí está Streptopiógenes, sinusitis, exacerbación aguda de la bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué otros antibióticos tengo? Los macrólidos no son desde luego los únicos. Tengo también, por ejemplo, históricamente ampicilina. Pero pues ampicilina desafortunadamente ya no le hace casi nada a Staph aureus, o sea, el 90 o más % de las cepas son resistentes a ampicilina. No le hace nada a los intracelulares, la ampicilina no tiene capacidad de penetración. Clamidófila no tiene pared celular, de modo tal que no es susceptible a betalactámicos. Y ya hay resistencia importante entre Haemophilus influenza y Streptoneumonia. Entonces, ampicilina, que era una buena opción, pues es una opción bastante limitada. Otros betalactámicos, ¿cuáles son? Amoxicilina clavulanato, la cual supuestamente me viene a solucionar el problema de la resistencia, pero me puede solucionar parte del problema de la resistencia de Staph aureus y de Haemophilus, pero no me soluciona el problema de la resistencia del neumococo, porque la resistencia del neumococo a la penicilina no es abatible por clavulanato. O puedo usar cefalosporinas orales. Pero en todos estos casos voy a enfrentar esencialmente alta resistencia todavía en neumococo, que no es abatible por clavulanato, y los betalactámicos en conjunto, que no son activos contra el patógeno intracelular. Ok. Además, las cefalosporinas orales, el abuso de las cefalosporinas orales ha traído una consecuencia dramática. Estados Unidos fue el primer país en el que se observó, y es el crecimiento de este bicho, el estafilococo meticilino resistente. ¿Por qué? Porque las cefalosporinas se secretan en el sudor, y en la piel tenemos montones de Staphylococcus aureus, y los únicos que sobreviven a una terapia con cefalosporinas orales son los estafilococos meticilino resistentes. Y por eso esta crisis de estafilococos meticilino resistentes adquiridos en la comunidad que ocurrió en Estados Unidos hace unos años y que todavía se sostiene. ¿Qué otras opciones tenemos para una infección respiratoria? Pues las fluoroquinolonas, así llamadas respiratorias, moxifloxacino o gemifloxacino. Son fármacos extraordinariamente útiles, extraordinariamente rápidos, tienen algunas limitaciones importantes, desde luego. La primera es que no se pueden usar en pediatría, las quinolonas no están indicadas en niños, y desde luego que estos son fármacos de amplio espectro con las desventajas que les comenté hace un momento. Y entonces ustedes se enfrentan a una neumonía adquirida en la comunidad en un paciente de 80 años muy debilitado, probablemente sea una buena idea usar una fluoroquinolona por la rapidez de acción, porque el beneficio compensa el riesgo, pero fuera de ello, pues aquí las opciones claramente están más del lado de los macrólidos. Ok, y entonces va una siguiente pregunta. Unos antibióticos son dependientes de la concentración, otros son dependientes del tiempo. Y un ejemplo de cada uno en ese orden son betalactámicos y glucopéptidos, quinolonas y macrólidos, oxazolidinonas y aminoglucósidos, o cefalosporinas y tetraciclinas. Insisto, el primero debe de ser dependiente de concentración, el segundo debe ser dependiente del tiempo. Si me ponen la pregunta, por favor. ¿Ok? En efecto, fármacos dependientes de la concentración son las quinolonas, fármacos dependientes del tiempo son los macrólidos. Veo que estoy lidiando con una audiencia bastante experta en el manejo de antibióticos. Y esto es importante para tomar decisiones de qué antibióticos son útiles y de qué dosis y formas y posologías son las adecuadas. Pasemos ahora a la siguiente parte de la presentación, que tiene que ver precisamente con los macrólidos como fármacos dependientes del tiempo.
Y esto, pues insisto, es algo que hay que conocer bien para adecuar la posología en cada uso de antibióticos. Aquí tenemos la curva farmacocinética de 2 dosis diarias de claritromicina. Y esta es, debo de hacer énfasis, la concentración plasmática. Como fármacos dependientes del tiempo, lo más importante en este tipo de fármacos es el tiempo que la curva farmacocinética está por arriba de la CIM, de la concentración inhibitoria. O sea, no importa qué tan alto sea este pico. Eso es importante para los dependientes de la concentración, como los aminoglucósidos o las quinolonas. Para los beta-lactámicos y los macrólidos, lo que importa es qué tanto de la curva farmacocinética está por arriba de la CIM, y se estima que debe de estar al menos el 50% del tiempo entre una dosis y la otra. Entonces, si estamos hablando de una administración cada 12 horas, pues al menos debe de estar por arriba de la CIM 6 de esas 12 horas para ser efectivo. Y esto es algo que, insisto, es de crucial importancia para seleccionar la posología. Además, como les decía, los macrólidos, la claritromicina, por esta ganancia de volumen de distribución, se acumulan en algunos tejidos, y en el oído alcanzamos concentraciones 1.5 veces superiores a las plasmáticas, en las amígdalas 2 veces superiores a las plasmáticas, y en el pulmón 5 veces superiores a las plasmáticas. Y esto desde luego hace que la curva se nos vaya hacia arriba y que el tiempo, el pico, insisto, no importa tanto como el tiempo que va a estar por arriba de la CIM. Las concentraciones entonces que alcanzamos en el plasma son de 4.5 a 20 microgramos por mililitro dependiendo del tejido. Y esto además se puede enriquecer con una formulación de claritromicina, que es la formulación de liberación prolongada, que lo que me da es, 1, mayor apego al tratamiento con una sola dosis diaria, y si se dan cuenta, mucho mayor cobertura de tiempo por arriba de la CIM, que siendo antibiótico, insisto, dependiente del tiempo, esta mayor cobertura pues es un sinónimo de mayor eficacia terapéutica. Ok, estos son algunos detalles farmacológicos que vale la pena tener en cuenta con respecto a los macrólidos. Pero luego surge otra información que es la parte microbiana, y esta tiene que ver con la resistencia. Y muy probablemente hayan oído que la resistencia a antibióticos está creciendo y la resistencia a macrólidos probablemente haya alcanzado niveles preocupantes. Y como alguno de muchos estudios, o más bien sumando diferentes datos de diferentes regiones, déjenme presentarles algunos de los datos que tenemos en México con respecto, esos son esencialmente de mi propio laboratorio, con respecto a la resistencia a macrólidos. Y entonces pueden ustedes encontrar como no hay resistencia entre Moraxella catarrhalis, la resistencia entre hemófilos es baja, la resistencia de los estreptococos piógenos, que es el beta hemolítico, y el Staph aureus es baja, pero este 33% de resistencia del neumococo nos puede preocupar, porque este 33% querría decir que empíricamente administrada la claritromicina va a fallar en 3 de 10 pacientes, y eso no nos deja muy tranquilos. Déjenme decirles algo al respecto de la resistencia. La resistencia es algo que se establece muy arbitrariamente en el laboratorio de microbiología. Y resistencia a macrólidos, resistencia a claritromicina, hay de 2 tipos. Aquí está la bacteria, aquí está su ribosoma, y aquí está la C de claritromicina. Lo primero que tiene que hacer la claritromicina es meterse a la célula bacteriana, y ahí debe de unirse, como les mostré, al ribosoma bacteriano. Las bacterias resistentes tienen algunas este mecanismo que se llama MEF, macrolide efflux, que es una bomba que expulsa, que vomita a la claritromicina, y entonces la claritromicina, pues lo que tiene que hacer aquí es, se sale, y la bacteria entonces no concentra claritromicina en el interior de su citoplasma, se hace resistente. El otro mecanismo de resistencia es una especie de escudo, una modificación al ribosoma que está codificada por estos genes ERM, simplemente de resistencia a eritromicina, y esto lo que hace es que impide que la claritromicina se una al ribosoma. ¿Por qué les estoy atosigando con esta esoteria? Bueno, resulta ser que cuando vemos las CIMs, las concentraciones inhibitorias mínimas, pues las bacterias sensibles todas se acumulan con concentraciones inhibitorias muy bajas, muy por debajo de la concentración tisular o plasmática. Este mecanismo confiere un poquito de resistencia, un incremento en la CIM, pero sigue estando por debajo de la concentración tisular, o sea, estas bacterias siguen muriéndose con el tratamiento, pero desafortunadamente las que tienen este otro mecanismo, que son las ERM, algunas se comportan así en el laboratorio, en vivo no, pero algunas se comportan así en el laboratorio y otras se comportan de este otro modo. Así es como se ven en el paciente, con concentraciones inhibitorias mínimas por arriba de las tisulares, y por eso estas infecciones no se curan. Desafortunadamente, como este mismo mecanismo nos da los 2 fenotipos, le denominamos resistencia a todo lo que está de aquí para acá.
sin tomar en cuenta que buena parte son este otro mecanismo que no confiere resistencia de relevancia clínica. Y esto es la razón por la cual este 33 pues es un dato que pues es cierto, así es según el libro de texto, pero en realidad no nos da problemas de 3 de cada 10 pacientes con resistencia. Este es algo que es una mera curiosidad de laboratorio que no podemos extrapolar a la clínica. Déjenme terminar con algo, y estoy ya casi sobre mi tiempo, que tiene que ver con características adicionales de los macrólidos. Resulta ser que las bacterias en nuestro cuerpo nos colonizan haciendo estas cosas que llamamos biofilms o biopelículas. La bacteria anda flotando, anda nadando en el medio ambiente, pero cuando llega finalmente a una superficie como el tejido, cambia su fenotipo, empieza a dejar de ser una bacteria nadadora y se convierte en una bacteria sésil, una bacteria que se une al sustrato, empieza a multiplicarse, crea estas estructuras complicadas que son esencialmente resistentes a antibióticos, y luego empieza a liberar nuevas de estas formas libres que son la forma en la que se va propagando la infección. ¿Ok? ¿Por qué les platico esto? Porque resulta ser que el biofilm, si ustedes le ponen antibiótico, el antibiótico mata eficazmente la superficie exterior del biofilm, le hace menos a la superficie interior y prácticamente no penetra acá. Son también mecanismos de resistencia al sistema inmune. Los macrófagos no pueden comerse los biofilms. Esto sobre todo ocurre en tejidos sujetos a flujo o a fricción, como es el tejido respiratorio, y son los biofilms responsables de algo así como el 90% de los episodios infecciosos en el humano. Y todo esto se los digo porque si ustedes ven este par de bacterias, aquí ven ustedes unas bacterias que no están tratadas con ningún antibiótico, ya tienen estos pili de adherencia, que es el inicio de la formación del biofilm, pero cuando lo tratan con claritromicina se mantienen con el flagelo, que es la forma natatoria. El macrólido, la claritromicina específicamente, inhibe la formación de biofilms. Y si ustedes ven biofilms tratados y no tratados con claritromicina, pueden ver cómo en la estructura del crecimiento bacteriano, sin el tratamiento con macrólidos, claramente el biofilm, con el tratamiento con el macrólido no se forma el biofilm. Entonces estamos afectando otras formas de crecimiento bacteriano que no solamente es la mera proliferación celular a través de la síntesis de proteínas. Finalmente, las infecciones van también acompañadas de inflamación, esto es algo muy común, hay varios mediadores en el proceso inflamatorio, no puedo detenerme en detalle en ellos, pero si nosotros bloqueamos parte de esas señales, como son algunas de estas citocinas proinflamatorias, podemos disminuir la inflamación. Y resulta ser que la claritromicina sabe hacer exactamente esto. Y aquí está, solamente les traigo el título, pero el título es muy revelador: efectos antiinflamatorios de los macrólidos, que pueden ser un beneficio subapreciado del tratamiento de las infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad. Los macrólidos entonces están haciendo el doble trabajo, triple diría yo: 1, de inhibir el crecimiento bacteriano; 2, de inhibir a los biofilms; 3, de tener un cierto papel antiinflamatorio. Termino ahora con unos conceptos clave que yo creo que son algo importante alrededor de la terapia antimicrobiana. Los macrólidos son parte importante del arsenal. La claritromicina es este derivado semisintético de la eritromicina que con el cambio sutil, sin embargo, nos da enormes ventajas farmacocinéticas. El espectro estrecho debe privilegiarse. Debemos de olvidarnos de la idea de que amplio espectro es mejor. Esto es, con las dos excepciones que les mencioné, deberíamos de enfocarnos siempre al espectro estrecho, y precisamente los macrólidos tienen el espectro adecuado para tratar infecciones respiratorias y no se mete con nuestra flora intestinal, no se meten con nuestra flora en la piel, no se meten con otras bacterias que nos colonizan y que nos hacen mucho más bien que daño. Y esto es algo que hay que tener en cuenta y recordar. La resistencia a los macrólidos es baja y puede estar inflada por este fenómeno en el cual metemos en el mismo costal bacterias un poquitito resistentes, pero que en realidad no tiene relevancia clínica. Y de ese modo, pues cerramos con que la claritromicina, además de las ventajas señaladas arriba y de esa actividad antimicrobiana notable, tiene este efecto particular antibiofilms y tiene una notable actividad antiinflamatoria que cierra el cuadro para un tratamiento adecuado de las infecciones respiratorias. Les agradezco mucha atención, me pasé un poquito de tiempo. Gracias.